Estadística descriptiva. Introducción. La estadística descriptiva es una ciencia que analiza series de datos, como por ejemplo la edad de una población, la altura de los estudiantes en una escuela o la temperatura de los meses del verano, y puede tratar de extraer conclusiones sobre los comportamientos de estas variables. Las variables pueden ser de dos tipos. Variable cualitativa. Cuando hablamos de la variable cualitativa nos referimos a las que permiten una característica, un atributo, una cualidad o una categoría no numérica que sea expresada. Por ejemplo, el sexo de una persona, que puede ser masculino o femenino. Se caracterizan por no siempre medir numéricamente. ¿A qué nos referimos con esto? Que por lo general las respuestas a las variables cualitativas pueden ser diferentes, pueden ser alguna característica en especial, puede ser un valor, puede ser un color o demás, no siempre tiene que ser numéricamente. Y además que no siempre da datos específicos sobre el resultado. Las variables cualitativas podemos encontrar tres tipos: la nominal, la ordinaria y la binaria. La nominal en este caso es la que no representa números ni tampoco tiene ningún tipo de orden, así que es la menos precisa en lo que matemáticamente se refiere. Puede ser algún ejemplo los colores negro, azul, rojo, amarillo, entre otros. La variable cualitativa ordinaria es representada por una modalidad que no requiere números, pero sí existe un orden o un puesto. Ejemplo, una persona puede ser de altura baja, alta o media. Y por último, la binaria en este caso es simplemente una variable que intenta tomar algún valor específico, por ejemplo 0 o 1, no puede ser ni uno ni otro, solamente puede estar dentro de su rango. Por otro lado tenemos a las variables cuantitativas, que son aquellas variables estadísticas que otorgan un resultado representado por un valor numérico exacto, que sería lo contrario de la anterior mencionada. Por ejemplo, las variables cuantitativas pueden ser aquellas tales como el peso, la altura o la cantidad de miembros de una familia, que es de valor numérico. Tenemos la discreta y la continua. Discreta, en este caso las cifras no se encuentran separadas una de otra en escala, es decir, no que hay otros valores en las cifras, sino un valor exacto. Estas variables solo pueden adquirir un valor de conjunto numérico exacto. Por ejemplo, una persona solamente puede tener 1, 2, 3 o más perros, nunca puede tener un perro y medio. Por otro lado, las continuas, en este caso la variable puede cobrar un valor cualquiera del intervalo o de medición, es decir, pueden haber otros valores en medio de los valores exactos, generalmente representada por un valor decimal, haciendo cifra mucho más específica en el caso de la discreta. Por ejemplo, la estatura de una persona puede ser de 1 metro y 15 centímetros, así como por ejemplo una funda de arroz puede pesar 1,5 libras. A continuación mi compañera les hablará sobre lo que es la población y la muestra. Muy buenas, mi nombre es Milka Acosta, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Jurisprudencia de nivelación del B5. Hoy les vamos a hablar acerca de la estadística descriptiva. Les vamos a dar una definición de lo que es estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es una parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica o población, recogiendo datos, organizándolos, colocándolos en tablas para así poder obtener resultados. Tenemos la estadística descriptiva, en donde vemos aquí a población y a muestra, en donde población es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. También podemos decir que el tamaño poblacional constituye al número de individuos que así constituyen la población, y como muestra podemos decir que es una parte de la población de la que queremos obtener información. Ponemos un ejemplo en donde 1.500 estudiantes de la Universidad de Guayaquil como población, y como muestra es que de esos 1.500 estudiantes se toman 300 doctores de la Universidad de Guayaquil para así poder investigarlos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valesca Vélez y a continuación vamos a hablar un poco sobre las medidas de tendencia central para datos no agrupados en la media, mediana y la mora. ¿Qué es esto? Son medidas estadísticas que pretenden resumir un solo valor a un conjunto de valores. A continuación vamos a ver un ejemplo. Después de una encuesta realizada en el cantón El Empalme a los habitantes de la ciudadela Las Tecas, se les hizo una encuesta para ver las edades de ellos, las cuales son las siguientes. Se encuestó a 10 personas y nos han pedido que saquemos la media, la mediana y la moda de los valores recaudados.
Para nosotros poder realizar el ejercicio, primero debemos de ubicar en orden de menor a mayor las cantidades. Y luego se hace una suma sobre todos los valores recaudados y se los divide para el número de personas encuestadas. La suma de los valores nos dio 678 y el número de personas son 10. Entonces lo dividimos para 10 y nos da el valor de 67,8. Esto quiere decir que las personas que viven en este sector son aproximadamente de 67 años en adelante, aproximadamente. Para sacar la mediana ocupamos los mismos valores, ya, pero la mediana es el número que está en medio. Pueden ser 1 o 2, no más. En este caso son 2, ya que como hay 10 valores, se sacan el 5 y el 6. Sí. Ya, son 2 valores y nos da 69 y 69. Esa es la mediana. Y para nosotros poder obtener la moda es el número que más se repite. En este caso, el 65 y el 69 es el que vemos que se repite más. Es decir, se repite 2 veces y 2 veces. Ya. En este caso tenemos el 65 y el 69. Y así hemos obtenido los valores hemos obtenido la media, la mediana y la moda de los valores recaudados. Gracias. Hola, mi tema a tratar es las medidas de dispersión para datos no agrupados, pero como concepto general tenemos que conocer las medidas de dispersión para datos no agrupados y cómo se emplean las fórmulas, obteniendo información resumida del conjunto de las que estamos interesados para saber cómo medirlas, ya. Cómo medir lo que es la dispersión, extensión o variabilidad de los datos, teniendo en cuenta siempre las características y su procedimiento. También les puedo hablar sobre qué es la desviación media aritmética de los valores absolutos de las dispersiones con respecto a la media y cómo se representa. También tenemos lo que es la desviación estándar, que es una medida de dispersión usada en la estadística, que nos dice cuándo tienden a alejarse los valores puntuales del promedio de una distribución. De hecho, específicamente la desviación estándar es el promedio de la distancia de un punto respecto al promedio, la cual se calcula de una manera sencilla si se conoce aún más la varianza. Y por último tenemos lo que es la varianza. La varianza es el resultado de las divisiones de la sumatoria de las distancias existidas entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado y su número total de datos, y los distinguimos con 2 símbolos para identificar la varianza. La primera, que es el C2, para identificar las muestras, los datos de las muestras obviamente, y O2, que es para los datos poblacionales.